Buenas tardes, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con la sesión que iniciamos la semana pasada sobre el análisis de discurso. Entre otras cosas, estuvimos viendo por qué el discurso resulta en un producto tan apasionante para el campo de las relaciones internacionales y además estuvimos viendo cómo a partir de la elaboración de discursos se generan relaciones que no solamente evidencian las contradicciones existentes en términos de posiciones entre grupos, sino que eventualmente construye realidades, realidades que tienen que ver con nuestras formas de hacer, pensar y sentir. Pues hoy vamos a continuar con este bonito tema y debemos iniciar diciendo que dentro de las cosas más importantes que se visualizan en un discurso a nivel de sus elementos fundamentales están los siguientes. Por un lado, el contexto en el que ocurre el discurso, el tema o el asunto específico que se generará, los agentes y los pacientes involucrados dentro de este discurso y los productos concretos que se generan. Esto en el primer nivel de análisis del discurso. Veremos posteriormente un segundo nivel de análisis y posteriormente el contenido concreto. Identificando los elementos de contexto, es fundamental establecer que cualquier discurso ocurre en un contexto determinado. Cuando se habla de contexto, se habla en el sentido amplio. Es decir, un producto de comunicación se genera en un momento, en un lugar físico determinado, y responde a un conjunto de situaciones previas que se han dado en un lugar, tiempo determinado para que se produzca ese ejercicio de comunicación. A partir de eso, entonces, es clave entender que el contexto físico tiene una relación sumamente estrecha con lo que ocurre a nivel de los actores. Eh, Tenemos fundamentalmente que el contexto es temporal y es claro que vivimos en un contexto temporal determinado y es importante conocer algunos puntos claves de cada época para poder analizar y dar una adecuada conceptualización del discurso. El contexto físico es muy importante también porque ayuda a establecer cómo hay un conjunto de valores, situaciones y aspectos que en un contexto físico determinado son aceptados y en otro podrían no serlo. Entonces es claro que este contexto físico nos remite a una dimensión temporal donde es posible identificar ciertas tradiciones como tradiciones válidas y nos remite a un contexto geográfico donde dependiendo de cuál sea el lugar o la zona en la que este discurso se da, podría ser aceptado o no. El otro elemento que es fundamental es el contexto psicológico. Básicamente, cada contexto en el cual se realiza una actividad tiene un conjunto de valores aceptables o no aceptables dependiendo de cuál sea el comportamiento individual y colectivo en una determinada situación. Básicamente, aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que puede ocurrir en los contextos grupales de tipo psicológico y lo que puede ocurrir en los contextos nacionales de tipo psicológico.
Este país, por ejemplo, hace unos días ha venido viendo claramente la diferencia entre este contexto grupal y nacional en relación al tema que hemos estado profundizando de las migraciones de ciertos grupos. Vemos cómo los contextos psicológicos grupales apuntan fundamentalmente a dos concepciones diferentes del papel de este país con respecto a sus vecinos, y también hemos visto cómo esos contextos psicológicos grupales afectan, por decirlo así, el contexto psicológico nacional, dando dos visiones fundamentales de lo que debe ser el país y de cómo debe sentir alrededor de un determinado tema tan concreto como el tema de migrantes y más específicamente de los migrantes nicaragüenses. Obviamente, también tenemos la presencia de un contexto político, entendido fundamentalmente con el cómo se lee el poder dentro de ese momento, y fundamentalmente tiene que entenderse acá que cuando se habla de poder, se está haciendo referencia fundamentalmente a la posibilidad de potenciar energía de las personas y encaminar su comportamiento hacia el logro de determinados fines. Entonces, cuando se comprende que el poder y la conducta colectiva puede ser vista y puede ser conducida a partir de ciertos contenidos comunicativos, pues es necesario ver desde los mismos procesos de comunicación de dónde se está estructurando el poder. Por otro lado, debe visualizarse que, aunque es claro que el poder y el uso del poder no es la misma cosa, la práctica que el poder genera es lo que vamos a estar visualizando desde este contexto político. Esto también implica algunos mecanismos del control del poder y de la conducta, y además a los diferentes aspectos, tanto de ejercicio del poder en términos físicos como a nivel psicológico. El otro aspecto que es fundamental y que aparece en el diagrama tiene que ver con el contexto cultural o sociocultural. El momento y el lugar apuntan a un contexto social y cultural concreto, donde se conoce que como espacio donde confluyen distintos sujetos sociales habrá conflictos, tanto a nivel manifiesto como a nivel latente, que expresarán una gran diversidad ideológica, una gran diversidad de prácticas sociales, y también estaremos viendo claramente cómo existen tendencias a generar acciones para replantear la forma en la que los individuos se ubican dentro de ese contexto cultural determinado. En ese sentido, entonces debemos comprender que el análisis del contexto del discurso es medular, porque le va a permitir al investigador poder entender el por qué surge un producto de comunicación como un discurso en un lugar determinado y no en otro, a partir del tono en el que el discurso se genera, poder comprender, entre otras cosas, por qué se intensifica una intención y no otra, y también podrá visualizar cómo es que el poder se expresa tanto en ese lugar y tiempo determinado a partir de esos conceptos que se privilegian en el tono comunicacional de acuerdo a las relaciones, los conflictos y las ubicaciones en términos de la construcción del poder cotidiano. Y entonces podremos visualizar por qué es que existen diferencias ideológicas arraigadas, diferencias en las prácticas sociales, y además
diferencias en las formas de actuar y de sentir los individuos un determinado momento, que es el momento comunicacional donde ocurre el discurso.